Mujer y Sociedad y BIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, amigues. Otro día más con tu programa Bicentenarias. Acompáñanos en este 42 programa de Bicentenarias que busca remover las estructuras mentales de estos 200 años de independencia nacional, desde las revueltas por la libertad desde 1810, 1819, 1820 y 21, hasta el 26, desde luego, hasta el momento actual, donde aún seguimos exigiendo y peleando por nuestros derechos inalienables como mujeres y como ciudadanas de primer orden. Estamos en la co-conducción con Roxana, con Emma Robles, que está conectada desde París, y participaremos con ella también. Además de nuestras invitadas, que son Violeta Barrientos y Catherine Soto. ¿Saben cuántas mujeres lucharon por la independencia del Perú? Han sido miles y sin reconocimiento. ¿Cuántas mujeres firmaron el Acta de la Independencia en 1821? Según datos que vamos encontrando, son ubicadas como solo 22 heroínas formalmente y 193 mujeres que recibieron la cinta de seda en 1822. Pero vamos encontrando en otras investigaciones, como el libro Mujeres de Armas Tomar, donde varios investigadores nos señalan que hubieron muchísimas mujeres plebeyas, aristócratas, religiosas, que participaron en las revueltas, en diferentes actividades a favor de la independencia del Perú. Nos falta recuperar esos datos, pero la próxima vez, el próximo martes, vamos a hablar sobre el libro Mujeres de Armas Tomar. Ahora estamos con Violeta Barrientos, una literata, una mujer múltiple, es abogada, tiene varias actividades con ella, y en estos momentos está en un festival en México. Ella nos va a conversar desde la Ciudad de México. Mi querida Violeta, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Cuéntanos. Hola, Zoila, mucho gusto de estar en tu programa. Un saludo desde aquí. He venido por unas actividades ahí poéticas y a presentar un libro también de feminismos, ¿no? Porque la editorial Peso Pluma está lanzando ahora una narrativa que he logrado, bueno, a partir de las voces de Maruja Barri y Gina Vargas, recopilar las visiones de ella, su trayectoria, digamos, en el feminismo del siglo pasado, ¿no? Entonces, de esta manera, tratar de recoger un poco la memoria de lo que ha sido el feminismo en el siglo pasado y tender puentes hacia el feminismo presente. Entonces, este libro va a estarse presentando la próxima semana en Lima y acaba de lanzarse hoy. Y ya lo Qué he bueno, presentado también en México aquí. Gracias. felicitaciones por eso. Voy a decir algo para que todos y todas las que nos escuchan puedan conocerte más. Violeta Barrientos Silva estudió en la Universidad de la Católica y se licenció en Derecho. Además, es bachiller en lingüística y literatura, pero lo más fuerte de ella, entre otras actividades y entre otras formaciones, estudió su posgrado en Francia, primero en la Universidad Sorbona Nueva y la número 8, sacando el diplomado de estudios hispánicos, con la memoria de la mujer en los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, que pensamos que es muy, muy interesante.
Luego también en París 8, en la Universidad París 8, París tiene varias universidades, creo que tiene hasta el número 13, pero ella estudió en el 8, y obtuvo el doctorado de estudios hispánicos y latinoamericanos con la tesis La imagen del cuerpo en la poesía peruana contemporánea, 1995 a 2002. Luego, no conforme con sus estudios con esos estudios, egresó de la maestría de sociología de la Universidad de San Marcos, investigación factor religioso en la política peruana. Con todo lo que he dicho, mi querida Violeta, cuéntanos tus actividades, cuéntanos toda la versatilidad que tienes en estos momentos. Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que todas las personas somos versátiles y curiosas, ¿no? Fue más o menos la curiosidad la que siempre me llevó a aprender algo más, alguna disciplina, sobre todo para un poco entender pues nuestro querido Perú, ¿no? Yo sé que la gente de mi generación, fuimos los jóvenes de los años 80, sufrió pues la violencia, sufrió la crisis económica y en esos momentos se fueron muchos peruanos del país y yo también, pero después de pasar ya todo eso, o sea, como una forma de poder capacitarme un poco más en los años 90, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori. Ahora la cuestión es, digamos, seguir, ya que somos peruanos y peruanas, haciendo todo lo posible para poder cambiar la realidad que vive el Perú, ¿no? Y creo que este año ha sido un poco cuestionador en el sentido de pensar acerca del bicentenario. Imagino que por eso el nombre de este programa también, ¿no? Exacto. Eh, y sobre cómo vivimos estos 200 años, en qué estado de la situación estamos. Creo que el resultado no ha sido muy bueno y encima ha sido en un contexto de enfermedad, de pandemia, ¿no? Así que también eso me dio la ocasión ahora de escribir un nuevo libro que todavía tiene como título Marca de Origen. Esa es una primicia y probablemente más adelante les lea algún poema que justo habla sobre esas dos cosas, ¿no? O sea, nuestro contexto de país en el marco de la pandemia. Ustedes saben que la pandemia ha sido como una suerte de catalizador, de, de aditivo sobre nuestra realidad que nos ha hecho reaccionar de determinada manera. Lo que ha sucedido en el Perú probablemente sea distinto a lo que ha sucedido en otro país como respuesta a la pandemia, ¿no? La respuesta que dimos como Estado fue bastante pobre y se perdieron muchas vidas. Entonces, ahora tenemos incluso un panorama más complicado políticamente. eh, y bueno, todo esto se ha juntado, ¿no? Bicentenario, crisis política, pandemia, en fin. Así que nuestro país Sí. es complejo y necesita de varias lentes así profesionales, interdisciplinarias, ¿no? Para poderlo entender. Ujú. Dime, ¿has trabajado también sobre el tema de mujeres, violencia, y ahora que hablas de la pandemia, cómo ves ese panorama? ¿Cómo son los resultados, por lo menos si no analizados a fondo? ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo ves esa condición de Bueno, violencia y ustedes pandemia? saben que, claro, que en los últimos años, a partir sobre todo de 2015, 2016, se ha hecho más notorio en América Latina, han habido movimientos contra la violencia, ¿no? De parte de las mujeres. Esto no quiere decir que Claro, ahorita haya aumentado la violencia, sino que diversas circunstancias sociales han hecho que se vuelva a la carga con el tema de la violencia, que fue un tema trabajado antes, ¿no? En la década de los claro, 70, 80. claro. Todo Entonces, el 80 eh, trabajó. claro, entonces, ¿qué sucede? Que ha habido un énfasis en ese momento de las marchas, quizás punitivista. Acuérdese que el gobierno de Martín Vizcarra llegó a crear incluso una comisión contra la violencia dentro del Ministerio de la Mujer. En fin, se preocuparon del tema, alzaron también las penas de cárcel para castigar la violencia,
pero luego, meses más tarde, también se cayó en la cuenta de que no todo era el castigo, sino que había que prevenir la violencia, ¿no? Y el enfoque actual es más bien de prevención. Entonces, hay una serie de cuestiones, no solamente pues el castigo, porque se trata de hacer toda una reingeniería social para poder Ujú, claro. acabar con, el problema, ¿no? O más bien dicho, disminuirlo, ¿no? Violencia probablemente haya siempre, pero no, digamos, en la medida que se da actualmente. Entonces, desde el feminismo, por ejemplo, se ha propuesto todo un cambio en el orden simbólico, o sea, en lo que significa ser hombre o ser mujer, para poder prevenir esta violencia que se viene sufriendo. Ahora, esto, claro, lleva años en hacerlo, todo un cambio cultural, etcétera, y lo que nos ha llegado antes es el encierro nuevamente. O sea, antes de dar los primeros pasos de prevención, llegó la pandemia que nos confinó pues en las casas, acrecentó el estrés de todas maneras, tanto en las mujeres como en los varones, el trabajo de cuidado se redobló y parece que todo hubiera ido más bien hacia atrás, ¿no? Con la pandemia. Salvo que, bueno, al final han habido llamados a los estados latinoamericanos para pensar en políticas de cuidado, es decir, cómo poder aliviantar las cargas que tiene la mujer en el cuidado de los hijos, en el cuidado de las personas con discapacidad y personas mayores, justamente porque las condiciones de la pandemia llevaron al máximo a la mujer en cuanto al esfuerzo que se tuvo que hacer de hacer una doble, triple jornada laboral y prácticamente sin descansar. Y ya llevamos así un par de años, ¿no? Veo pues que las compañeras, al menos las que viven en la ciudad, porque creo que el campo está un poco mejor en ese sentido, tienen que tener en casa pues a los niños, al mismo tiempo hacer el trabajo a distancia y no tienen ya horario de descanso, ¿no? Hay una situación así de presión muy fuerte en este momento. Dime, o sea que la pandemia ha ahondado las tareas de cuidado, ha ahondado las tareas domésticas, ha ahondado la intensidad en la que las mujeres vienen trabajando, o sea, trabajando domésticamente y trabajando laboralmente. ¿Crees tú eso? ¿Que la pandemia ha sido muy dura para las mujeres o para todos? Sobre todo para las mujeres porque, o sea, por las características de la enfermedad que hace que te tengas que meter en una cuarentena, que no puedas salir, que por ejemplo la persona que vaya a comprar sea una sola, no sé si se acuerdan al inicio cuando estábamos bajo Vizcarra Era hombre o todavía, mujer. que incluso sí se dijo para repartir más las tareas, que unos días fueran los hombres y otros días fueran las mujeres, y eso resultó siendo un fracaso, ¿no? O sea, Ujú. digamos que la idea era buena en la práctica, en el sentido de repartir las tareas, pero eh, este, en la práctica cotidiana no se podía hacer. O sea, las mujeres se desesperaban de todas maneras por hacer lo que sabían hacer, ¿no? No ha habido todavía pues un cambio de costumbres en que las mujeres y los hombres repartamos por igual las tareas, ¿no? Entonces, Ujú. eso pues ha evidenciado que las mujeres somos las que estamos más en la casa y que continuamos haciendo tareas domésticas. El tipo de enfermedad, no podríamos decir lo mismo, por ejemplo, con la pandemia del SIDA, ¿no? Que fue en los años 90, otro tipo de pandemia, ¿no? Que más bien era por relaciones sexuales. Entonces ahí no tenías que guardar Claro. una cuarentena, podías seguir trabajando, etcétera, ¿no? Era otra cosa. Ahora nos ha atacado a todos, ¿no? Una pandemia más bien familiar y ahí Claro. el problema pesa, ¿no? Sobre el aspecto de los cuidados. ¿Y quiénes hacen las tareas de cuidado? Pues las mujeres, ¿no? Ujú. Bueno, ahora con lo tuyo. Tú tienes obras poéticas, tienes el elixir, el innombrable cuerpo del deseo, tienes el libro La serpiente, cosas sin nombre, etcétera. Has participado en antologías, Voces para Lili, Sexo al cubo, ensayos, mujeres y poder de representación en la escritura. Has hablado de César Moro, de Esta agua no he de beber,
sobre Eduardo Eilson, qué pasa con Macombo, me parece bien interesante el título, aportes sobre Mariátegui, etcétera, etcétera. Cuéntanos, ¿cómo van tus obras literarias? Bueno, sigo en el aspecto de la creación y también, bueno, en lo que se puede de crítica literaria, ¿no? Porque la crítica literaria se ha reducido mucho y más también en la pandemia que ha golpeado a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, el tema de Ujú. la literatura es cosa así delicada en el Perú, ¿no? O sea, eh, sobre todo el aparato crítico, ¿no? Los poetas hemos seguido, los y las poetas hemos seguido creando. Creo que los tiempos difíciles más bien alientan a mayor reflexión, ¿no? Y a creación. Si quieres te leo algo de lo que escribí. Bueno, hice un libro nuevo, justamente conectando Ujú. esos dos temas, ¿no? El de la pandemia y el del bicentenario. Porque sucedió pues que en un ¿Ya? país que cumple 200 años y que debiera haber estado mejor preparado para soportar una catástrofe así, una catástrofe sanitaria, no lo ha estado y por algunas razones, ¿no? Entonces, voy ¿Ya? a leerte, a ver, algunos poemas de ahí, ¿no? ¿Ya? Como te Ok. dije, el conjunto se llama ahora Marca de Origen, y aquí va, ¿no? Y entonces vino la peste, y solo ella, al tocar la puerta, nos descubrió la falta de libertad de nuestras vidas, la proximidad de la muerte convertida en carcelera que con su llave nos encierra en un tiempo breve, en un porvenir que es la nada. Algunos creyeron en una vida eterna para estar a salvo, el que tenía que justificarse, el que tuvo miedo, el que no entiende pero cree que sí, el que fue acogido por una familia, el que se ampara en un Dios. Los cuerpos mezclados bajo la hermandad del virus, los cuerpos revueltos bajo el signo de la guerra, los cuerpos apurados por la muerte y abrazados por ella, los que nunca quisieron hacer cuerpo común y ahora perdieron identidad y pasaron a ser brazos, piernas, rostros que no importan, todos serán olvidados en su mínima existencia. Me pregunto si porfiaron en este país por patriotismo. Tal vez no. ¿Por heroísmo? Tal vez no. ¿Por estupidez? No lo creo. ¿Por qué entonces? Quizá porque no les quedó otra cosa, tras las fronteras que los contienen en un lugar, en un podrido lugar. Ese es un primer texto. Luego El paso a segundo, leer un segundo. Un momentito. Que me has pillado de sorpresa, pues, Oila. Entonces, no tenía material listo. Ya. A ver. La muerte solo pasó junto a mi puerta teñida de sangre de cordero, como un río cargando cuerpos mientras mirábamos aterrados sin nada que hacer. El río bajó de los cerros donde duermen los humildes, los que nada tienen ni más pueden perder. La ciudad hecha polvo sobre el polvo se aglomeraba empujada por el mar agitado por un río turbio que bajaba rebalsando su cauce de sangre y lluvia. Recordemos a los que ya partieron dejando a la mitad un sueño, a los que se alejaron en paz tras cerrar un círculo o que fueron sorprendidos porque no contaron los días, a los que vivían, recordemos a los que vivían en solitario o se calentaban uno junto al otro y uno al otro ofrecían su sombra. Los días crueles no han terminado y nadie sabe si llegarán a su fin. No habrá justicia en la selección sino un orden preestablecido, como un concurso donde el nombre del ganador está asegurado de antemano. Recién descubrimos que nacimos sobre un campo minado, dentro de un territorio del que será difícil escapar armados solo de pies y manos. Tal vez morir nos libere y nos rehaga la vida, sin padres ni hijos, sin que respirar haga falta. Ese último verso de que sin respirar haga falta, justo lo escribí porque la gente no podía respirar, ¿no? No podía sí, sí, sí. para seguir viviendo y eso ha sido terrible, ¿no? Y a veces se prefería morir de una vez a seguir en esa agonía. ¿Tú crees que la gente no, que prefería morir así? Mira, Bueno, fue ya por el sufrimiento. una cosa curiosa, bueno, que tiene muchas explicaciones científicas ya en estos momentos, es que
Del 100%, 70% de varones son los que han fallecido y los que han sido contaminados con esta pandemia, con el COVID-19, y 30% solo mujeres, fíjate. Las mujeres tenían más opción de vivir y sobrellevar la pandemia, son las que han curado a los enfermos, son las que han curado a sus maridos, a sus parejas, a su familia, a sus hijos. Y la resistencia de ella, ¿no? Y se señala que se debe a un cromosoma. La mujer tiene el X, el H, el Y y el X, y el hombre solo tiene el X. Entonces, eso significa que la mujer ha sido más resistente en esta pandemia, y cuando vengan otras pandemias, al parecer, también va a ser la más resistente, a pesar de ser afectada físicamente, ¿no? El cansancio, la desolación, las carencias y luego los maltratos, ¿no? Es una contradicción en medio, o sea, la naturaleza la fortifica y la sociedad y las relaciones sociales, familiares y amicales la, como diríamos, pues la destrozan, ¿no? ¿Cuál es tu parecer? Porque la hipótesis social era que más bien los hombres son más imprudentes, incluso higiénicamente, ¿no? Entonces no querían usar la mascarilla, no querían lavarse las manos a cada rato. En cambio, las mujeres somos más cuidadosas en ese sentido, más prudentes, se nos acusa incluso por excesiva prudencia de ser miedosas, y todos esos atrevimientos, pues, no masculinos no valían ante un virus, ¿no? Entonces, finalmente el virus acababa con ellos, tampoco decían que estaban enfermos. He visto a varios hombres morirse porque no declaraban a tiempo que se sentían mal, ¿no? Entonces ya han llegado al hospital cuando saturaba muy poco, etcétera. Eso es también una cuestión de masculinidades y cómo terminan los hombres muriendo más rápido por esos prejuicios de género, ¿no? Que también se notan, por ejemplo, en las cifras del INEGI, quienes mueren de muertes violentas son los varones, ¿no? A diferencia de las mujeres. Y no es que digamos, mueran en una guerra, ¿no? Mueren por exceso de velocidad de tránsito o por enfermedades así relativas, siempre los excesos, ¿no? De comida, etcétera, o de no ir nunca a un médico a tiempo. Así es que hay una cuestión ahí de sociología fuerte con los varones que caen primero en una pandemia, pues, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tus últimos poemas están, son libres, pero al mismo tiempo están relacionados de alguna manera a esta condición de la pandemia que acabamos de pasar, ¿no? O que estamos viviéndola, pero cada vez en menor intensidad, ¿no? O sea, mejorando relativamente, desde luego. Y A tu la último pandemia, libro, sí, a la pandemia y al bicentenario. a la pandemia y al bicentenario. ¿Y cuál es tu opinión sobre el bicentenario? Como Mm, escritora, como literata, como investigadora. bueno, los eventos que se dieron en torno, por ejemplo, a la delegación que venía aquí a la Feria de Guadalajara. Yo no he sido parte de la delegación, he estado sí en la feria, pero porque salían mis Sí, publicaciones, en fin, por otras cuestiones del feminismo y también de la cuestión editorial, ¿no? Pero todo ese lío que hubo digamos, del de equipo no, que debía ir, ¿no? claro, el equipo que iba a ir era una cuestión, ¿no? Y también todo lo que se vivió en torno a las elecciones, o sea, realmente nos pintaba como dos países en uno, o sea, que eso justamente pase en pleno bicentenario, es realmente, ¿qué puedo decir? Asombroso, ¿no? Y además triste, porque un bicentenario pues es para vivirlo alegremente. Si no hubiéramos estado con pandemia, igual hubiera habido crisis política. ¿Y qué nos decía la crisis política? Bueno, que la capital, Lima y la costa vive mirando hacia el extranjero, o sea, hacia el mar, y lo que está detrás de la cordillera de los Andes tiene otra vida, como dos países en uno, ¿no? Que no se llegan a comprender, que no llegan a integrarse aún. Entonces, ese ha sido pues nuestro mensaje fuerte del Bicentenario,
Esto se ha notado en las elecciones, se ha notado en las delegaciones que han venido a representarnos aquí a México. Y bueno, ¿hasta cuándo nos va a evitar ese signo de la división, de la no integración? No se sabe, ¿no? O sea, la inestabilidad política que está en el Perú en ese momento, pues no va a acabar ahorita. No hay un líder ni una propuesta política que junte a toda la gente detrás, ¿no? Al contrario, hay una polarización. Entonces, eh, ¿qué hacer frente a esta situación? Es bastante crítico, ¿no? Al final de cuentas somos un país en construcción recién. O sea, todavía no somos ciudadanos a pleno, a pleno derecho en todo el país. Y el país orgánicamente todavía no está constituido por toda la ciudadanía que lo habita, ¿no? Claro, pero un poquito viejitos para seguir en construcción, ¿no? Esto quiere decir, pues, que durante Y no largo hemos tiempo podido, pues. quienes han estado a cargo pero quienes han estado a cargo digamos, gobernar el país, acuérdate, casi todo el siglo XIX en manos de los militares y de un solo grupo, ¿cuándo nos hemos abierto al sufragio universal? Así de 1980 recién, ¿no? Es muy tarde, hemos sido el último país en dar el voto a la mujer en Latinoamérica, el último país en dar el voto universal, incluía, digamos, a los analfabetos. Esto nos habla de algo, ¿no? De una oligarquía en el poder, digamos, índices de exclusión muy fuertes, de discriminación, ¿no? Y eso, ¿cómo lo vamos a cambiar? Tiene que ser acelerarse, ¿no? El paso. Claro, pero si la oligarquía no ha sido democrática, no ha sido, no ha buscado que todo el país, que toda la ciudadanía tenga derechos, participe, se eduque, etcétera, etcétera. ¿Cómo? O sea, somos un país en construcción, no hemos terminado de construirnos, ni Claro. orgánicamente, ni Ujú. ideológicamente, ¿no? O sea, tenemos Sí. ideologías repartidas y no aceptamos la diversidad. Lo peor de todo es que la oligarquía nos ha llevado a no aceptar la diversidad de ciudadanos que somos, ¿no? En todas las diferencias, no solamente, eh, no solamente a nivel de lo que significa la costa, la sierra y la Amazonía, sino también de la diversidad propia a nivel de identidades, ¿no? Porque no somos, bueno, nuestro país es tan típico, tan especial, tan atípico, diría yo, que fíjate que tenemos diversidad de culturas al interior y eso no Sí. ha sido, o sea, somos súper diversos y no hemos logrado aglutinarnos bajo el concepto, por ejemplo, de democracia o bajo el concepto de república. La república significa justicia y eso no ha sido posible en ese tiempo, 200 años después. Ni hombres ni Y bueno, mujeres, ni y siquiera. parece que se insistiera en ese molde de exclusión, ¿no? Porque las propuestas, al menos que tenemos desde sectores, digamos, que tienen ideologías conservadoras, parece seguir siendo la misma, ¿no? Que de Uh -huh. cerrar, digamos, las vías de la democratización. Entonces, hay una fuerte insistencia, no se ha terminado de, de democratizar el país. Bueno, no nos ha ido, digamos, muy bien democratizar el país con un sistema económico, pues, de neoliberalismo extremo, ¿no? Un poquito más de dinero, pues, para la educación, un poquito más de dinero para la salud, para atender a la gente que, por ejemplo, se estaba muriendo en la pandemia. Entonces, si no hacemos ese caminito, ¿quién, si no nos va a salvar, no? Entonces, eh, yo creo que hemos demorado mucho desde, bueno, hablando del sufragio universal y todo, en construir ese Estado que pudiera repartir, ser democrático. No digo de una estatización o nacionalización necesariamente de todas las cosas, pero sí de un Estado que esté un poquito más equilibrado, más presente, en el sentido de ser un administrador, de repartir más poder entre la gente, ¿no? Poder de plata, poder simbólico,
visibilizar, por ejemplo, otras culturas, otras lenguas, dar oportunidad, acceso a la justicia, a la educación, a la salud, ¿no? Y eso tenemos que ser muy críticos de ahora en adelante, porque a estas alturas vamos a seguir, vamos a celebrar los 300 años de independencia y seguir diciendo que estamos en construcción, no, pues me parece que hay que ya hacer brotar otro tipo, como te digo, de impulso, ¿no? De impulso sociopolítico. No nos podemos quedar así como estamos tan postrados. Uh-huh. Mira, creo que vamos a tener otro evento contigo en el 2022 para dedicarnos solo a tu trabajo literario. Pero Emma Robles está con nosotros y Emma, ¿tienes alguna pregunta para nuestra querida amiga Violeta? No, en principio, Hola, además de darle, ¿qué tal? Qué gusto, además de darte, bueno, mi admiración por toda tu trayectoria, yo quería cosas muy, muy rápidas porque sé que estamos contra el tiempo. ¿Cómo definirías tú la relación que tienes entre la militancia y la poesía que produces? Eso es lo primero, lo que te viene a la mente, ¿no? La primera frase, la primera palabra, no hay una racionalidad detrás. Y la segunda, si para ti el feminismo en el Perú, en América Latina, si hay algo que debería cambiar, ¿qué sería en una palabra, en una frase? Adelante. Bien, gracias. Sí, poesía y política para mí están conectadas, ¿no? Como una ética y una estética también, ¿no? Entonces, sobre todo en un país, creo que si no hubiera nacido en el Perú, sino en otro lado, en que, digamos, lo artístico pudiera trabajarse de una forma autónoma, en un campo profesional, autónomo, diferenciado de otros campos en sí, tal como lo viví también en Francia, en el tiempo que vivía allá, sería otra cosa, ¿no? Pero en nuestro país más que nunca yo creo que ambos campos se necesitan, es decir, lo poético y lo político se entrecruzan todo el tiempo, ¿no? Porque los mismos poetas estamos como tratando de hacernos presentes en una sociedad excluyente, que por lo general excluye pues a los escritores, excluye a la gente letrada, en fin, y excluye también a la no letrada, ¿no? Entonces, van en conjunto. Y luego lo otro que te refieres, el feminismo, me gustaría que el feminismo tuviera muy claro que no hay que limitarse a los temas de mujer ni a los temas de la violencia sobre la mujer solamente, ¿no? Que la mujer es un sujeto cuya identidad no parte del ser víctima todo el tiempo, ¿no? Y el feminismo en ese sentido tendría que dar como siempre tener en cuenta, y en ese sentido ser un feminismo político, no un feminismo que se victimice ni nada, ni que se limite a temas individuales, ver qué hay más allá. Yo creo que en este momento el feminismo necesita tener presente que la democracia se está cayendo en todas partes en el mundo, ¿no? Y que si la democracia muere y la democracia deja de existir, el Estado se destruye y pasamos a ser una autocracia, no va a haber, digamos, acceso a la justicia, no va a haber dónde reclamar y frenar la impunidad ante la violencia que se sufre, ¿no? Entonces el feminismo siempre tiene que mirar más allá de lo individual, ¿no? Defender la democracia. Por democracia no estoy refiriéndome solamente a sacralizar la democracia representativa, no siento que estoy hablando de una democracia material, ¿no? Una democracia de contenido, ¿no? Más allá de una forma de gobierno concreta. Eso. Muchísimas gracias, mi querida Violeta. A ti, Sonia, gracias, Emma. Sí, y para la próxima, tus poemas y tu literatura, para gozarlo un poco, porque escribes lindo, claro. Tus poemas son muy sentidos, muy eróticos y muy vivenciales, ¿no? O sea, esas profundidades de las que hablas, los hoyos negros y todo lo demás, son parte de todo lo que nos constituye.
Felicitaciones por todo lo que haces Gracias, y hasta la gracias. próxima, mi querida amiga. Gracias. Listo, Ahora nos nos vemos, va- chao. Gracias. Ahora nos vamos a una pausa comercial. Hola, mi querida Emma, ¿qué tal? Hola. Don't try this yourself. It's extremely dangerous. Continuamos en esta segunda parte con el programa Bicentenarias. Tenemos a otra gran invitada. Hablábamos hace un momento con Violeta Barrientos. Ella nos comentaba justamente la difícil situación de violencia generalizada, ¿no es cierto?, que se vive en el país y en realidad en diferentes países del mundo y que se han lamentablemente acelerado en la pandemia, ¿no? Las diferencias entre hombres y mujeres cada vez se han hecho mucho más evidentes en el proceso de pandemia, visto que las mujeres pues hemos realizado el trabajo doméstico de manera mucho más, digamos, exacerbada que antes de la pandemia, ¿no? Y estas son realidades que se expresan en todo el mundo, se han expresado en Francia, que es el país donde me encuentro, pero también en Perú, en América Latina, en África. Y ahora estamos así, entonces, para hablar de este tema específicamente de la violencia, la desigualdad entre hombres y mujeres, con
una mujer a la que me da mucho agrado tenerla el día de hoy, que es Catherine Soto. Ella es socióloga de la Universidad Federico Villarreal. Ella tiene estudios de género y desarrollo en la Universidad San Marcos y actualmente es becaria de la maestría en investigación en políticas públicas por Flaxo. Ha trabajado además en la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República entre el 2016 y 2019 y en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Actualmente trabaja como consultora especialista en género y asimismo es fundadora y coordinadora de la organización Mujeres. Hola, ¿qué tal, Emma? Qué gusto más bien encontrarnos esta tarde, poder compartir un poco. Definitivamente creo que siempre es complicado, un disgusto tener que tocar nuevamente estas problemáticas, pero es parte de la realidad en la que nos enfrentamos y en la que de alguna forma creo que juntas, junto con muchas compañeras, tratamos de aunar esfuerzos también en visibilizar esta realidad y tratar de armar estrategias, ¿no? Como feministas, como compañeras. Así es, Catherine. No, en realidad el gusto es mío. En realidad hay mucho que hablar contigo porque eres una mujer socióloga, ¿no? Dentro del campo de la academia, pero además activista, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? El escapar de este academicismo, ¿no? El decir, bueno, yo pienso, pero también hago, no me quedo en las bibliotecas, en los libros, sino que estoy constantemente pensando qué hacer conjuntamente como colectiva, ¿no? Y yo quería que si quieres tener dos partes en esta entrevista, me gustaría primero conocer un poco más tu lado humano, ¿no? Porque, claro, conozco a la Catherine activista, además una mujer tremendamente comprometida, ¿no? No puedo dejar de mencionarme, me genera, te digo, tristeza el caso de Sol Cirret, que era tu amiga, pero creo que se hizo amiga de todos, de todas las que nos sentimos tocadas por este caso. Yo he seguido de cerca esta historia y me ha tocado mucho y te agradezco o aprovecho esta oportunidad para agradecerte por ese compromiso, ¿no? Esa terquedad, si se quiere, de tenemos que hallar justicia, ¿no? Pero me gustaría, antes de tocar este tema, tocar tu historia, ¿no? ¿Cómo te construyes tú como feminista, como activista, como tu integralidad? ¿Qué es lo que te hace, digamos, elegir sociología, luego llegar a los estudios de género y ser lo que hoy eres? Vaya, creo que no estaba preparada para esta pregunta. Definitivamente hablar, creo que cada uno de los procesos personales es a veces bastante complicado porque uno hace como una revisión memorística, ¿no? De cómo viene como construyéndose o hacia qué pasos va dando, ¿no? Porque finalmente creo que la exactitud, por lo menos de aquel proyecto de vida, finalmente a veces no se cumple, pero sí los deseos, las pasiones, el compromiso y algunas metas que por ahí se van enrumbando en el camino. Yo creo que, como sabrán, soy de Caraballo, y si no lo saben, siempre digo soy de Caraballo. Soy hija de padres migrantes, canteño, y una mamá puneña, hija de puneñas. Bueno, parte de mi historia proviene de eso, ¿no? Proviene de mi crecimiento en el Comité 58 en Caraballo, de mi crecimiento reconocida dentro de las organizaciones sociales a las que yo iba conociendo, ¿no? Y aquellas mujeres a las que iba también de alguna forma admirando, y aquellas mujeres estaban mi familia, estaban familiares mías, vecinas, que de alguna forma, frente a las distintas formas de violencias estructurales, porque hablamos de desigualdades, hablamos ¿no? de desigualdades sociales, de accesos y de oportunidades, creo que frente a todas estas situaciones trataban de juntar distintas estrategias para poder organizarse, y creo que ese es el mejor ejemplo, por lo menos en el cual yo he crecido y que podría, sin romantizarlo, agradecer. Entonces, esa creo que es mi formación política y organizativa de la cual he tenido, y luego de ello es también el sentido de que uno va visibilizando las distintas situaciones en las que se va enfrentando y en las que va creciendo. Entonces creo que es lamentablemente un común en que las distintas mujeres o las distintas personas que hemos crecido, y en especial las niñas y adolescentes que venimos de barrios populares, o se podría decir entre comillas, de las periferias de Lima, ¿no? De los márgenes de Lima, nos reconocemos dentro de todo el sistema de desigualdades, y frente a ello muchas también han tratado de escalar o de salir de algunas de estas situaciones, ¿no? Que definitivamente son complicadas y no tiene que ser un marco general, ¿no? Sino que necesitamos bien un sistema de oportunidades que pueda garantizar
garantizar de que todas podamos acceder por lo menos a educación de calidad y acceso a servicios. Entonces, dentro de este camino es como luego fui como enrumbándome en algunos proyectos ya desde muy pequeña. Creo que tenía como más cercanía en ese tiempo con los temas medioambientales, con el cuidado de mi comunidad. Entonces es así como también trataba de ver formas en las que desde los 13 años, desde pequeña, cómo me agrupaba, cómo buscaba agruparme con otras adolescentes dentro de mi idea de esto de niñas exploradoras o de niñas que se agrupan y hacen cosas por su barrio. Entonces fue como así que fue creciendo este impulso, y luego de ello busqué querer estudiar en algo que me permita como conectar más con ese espacio social, porque yo me reconocía dentro de este lugar donde lamentablemente nos aprieta el zapato, y este aprieta el zapato son las situaciones de carencias, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que me impulsó a decir que quería estudiar sociología, ¿no? Que quería, mi sueño en ese entonces, ¿no? De decir, sí, quiero estudiar sociología porque quiero cambiar el mundo. Y entonces, sin imaginar, claro, que cuando hablamos de un mundo inmenso, ¿no? O sea, hablamos de más allá de mi propio barrio, pero para mí significaba bastante el decir que quería hacer como algo más allá. Entonces, eso fue lo que me llevó a querer estudiar sociología, a querer luego, posteriormente a ello, ya dentro de la universidad, en los colectivos, en las dirigencias estudiantiles, es donde me involucro un poco más en los espacios organizados por los derechos estudiantiles, junto con compañeras, con compañeros que estaban siempre pendientes y atentos a las agendas que se puedan programar en el marco de, por ejemplo, ¿no? de recortes o de aumentos en presupuestaciones hacia los estudiantes, ¿no? O en solicitudes también en acceso a derechos que tenían otras universidades, pero lamentablemente la universidad en la que yo venía era de alguna forma bastante complicada por las mismas deficiencias que existían, ¿no? Y voluntades también, y voluntades políticas. Entonces creo que esas cosas hicieron que me involucre también en el espacio, en el marco de derechos estudiantiles, pero esto me acercó también hacia el feminismo de alguna forma, porque es ahí donde también empiezo a conocer y me involucro un poco en la campaña de Déjala Decidir del 2012, y creo que para mí fue clave este proceso, y muchas veces nos encontramos con muchas compañeras que en el 2012 también iniciamos en este proceso, y nada, yo tenía un colectivo que se llama Claustrofobia, y luego otro que se llama Aquelarre, y luego otro que se llama Villanas, y con ellas fue que nos fuimos como agrupando un poco para poder hacer muy bien. Estamos en espacios de derechos estudiantiles, pero ¿qué es lo que pasa con la participación de las mujeres hasta dentro de esos espacios? Cuando yo militaba dentro de la universidad, en el marco de derechos estudiantiles, éramos muy pocas las mujeres, por no decir que a veces era la única mujer dentro de esos lugares, ¿no? Entonces, en un debate donde sabemos que son bastante ásperos, ¿no? Por la misma arquitectura de cómo se han compuesto también los discursos, donde en su mayoría son hombres quienes se dirigen, ¿no? Entonces creo que estas cosas fueron haciendo también de que yo misma me pueda y yo y otras compañeras también podamos como ir criticando estas situaciones, y a partir de ello construyamos espacios también de disputa, o construyamos espacios en los que podamos proponer y criticar también estas dinámicas. Entonces, es así como nacen, como entre comillas, nuestros primeros colectivos feministas con compañeras de las facultades de sociales para nosotras, y luego de eso ya viene el espacio en Flora, ¿no? Donde tuve la oportunidad también de trabajar junto con compañeras, Déjala Decidir, viene luego ya, los espacios de género San Marcos, y luego la Comisión de Mujer y Familia también, y así creo que fue como una cadena de cosas en las que uno se va enrumbando, y de repente dices, bueno, ya estoy aquí, y eso es lo que quiero hacer. Te lo preguntaba porque yo tengo la impresión que muchas veces, digamos, a una persona que se tiende a pensar que aquello que nos nutre es básicamente los libros, ¿no? Digamos, en el campo profesional, en el campo intelectual, ¿no? Y yo veo una constatación en la historia que me cuentas, ¿no? Porque lo que creo es que la vida que tuviste desde pequeña, desde una cultura organizacional, desde el hecho de afrontar, porque leí en una entrevista que tú tenías como el sueño de ser una niña exploradora, digamos, ¿no? Entonces, pero finalmente pues te quedas encerrada un poco en los estándares, ¿no? Que bueno, de repente a una niña eso no le corresponde o es inseguro para una niña, entonces te vas tapando con un montón de cosas que además pasan por lo que dices, ¿no? Que es la universidad,
en donde, claro, haces vida y compañeros y todo, pero te das cuenta que en tu vida cotidiana, en tu espacio cotidiano, hay una desigualdad que tú constatas en tu día a día, ¿no? Entonces, esto del principio del feminismo, ¿no? Que lo político es personal y lo personal es político, finalmente se alimenta, se nutre de las diferentes constataciones, y que yo creo que es marcante en el caso en tu historia, sin duda, ¿no? El caso de Sol Sirret, pero yo quería en todo caso preguntarte dos aspectos, ¿no? Para salir, digamos, de tu historia y pasar a los planos más académicos o analíticos, como lo quieras llamar. Por un lado, me gustaría tener un poco tu descripción actual, ¿no? En el último tiempo en el Perú, ¿sientes que han habido cambios? ¿Están habiendo iniciativas que podrían cambiar aspectos interesantes? Por ejemplo, Violeta Barrientos, ella señalaba, ¿no? Que ella define que hay dos tipos de explotación, ¿no? Que se dan hacia las mujeres, ¿no? La reproductiva, ¿no? Y la sexual, ¿no? Que tiene que ver con nuestros cuerpos, ¿no? Con el hecho de nuestro rol de básicamente ser madres, ¿no? Impuesto. Y el segundo, que tiene que ver con la explotación económica, ¿no? El trabajo doméstico, el trabajo de la cadena de cuidados y todo esto, que son cuestiones que no se toman, ¿no? En los tipos de políticas públicas en general, y que poco a poco están habiendo avances, pero que ella criticaba al mismo tiempo que, y lo dijo ahora mismo antes de irse, que mucha de la agenda quizás se centraba solo a la cuestión de la violencia en general, ¿no? Y no contemplaba los otros dos campos que a ella le parecían centrales. Entonces, en el marco, digamos, de esta gran discusión, porque sería muy largo discutir al respecto, yo quería preguntarte cómo evalúas en estos últimos meses si hay cambios en el Perú al respecto a esto, por dónde están esos cambios que podrían traer esperanza. Y justamente de este pequeño diagnóstico que me gustaría escuchar de tu parte, me gustaría más preguntarte, en aquello que sientes que no marcha bien, ¿qué haría falta entonces cambiar, ¿no? O sea, y creo que hay dos dimensiones que estaría bien señalar, ¿no? La primera, desde el movimiento, ¿no? Desde el movimiento, ¿qué hace falta cambiar para tener una estrategia efectiva, ¿no? En la sociedad que se encuentra en este momento el Perú? Y al mismo tiempo en el plano institucional, ¿no? Que otra cosa se podría hacer quizá desde una lógica de gobierno, de políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces te dejo el pase porque sé que es una gran pregunta, pero me gusta escucharte, así que expláyate todo lo que quieras. Sí, creo que sí, es una pregunta bastante amplia. Pero nada, sí creo que si me tendrían que consultar sobre una evaluación por lo menos entre las últimas décadas, justo ayer escuchaba a unas investigadoras de Flaxo y decían, ¿no? De que las políticas van cambiando porque las ideas van cambiando, y definitivamente creo que es algo que quienes vamos viendo por lo menos el marco de herramientas y cómo van cambiando, ¿no? Este control de cambios en el marco del diseño de las políticas públicas. Sabemos que estamos en constantes cambios en unas dinámicas de días o de meses, porque finalmente es parte de la movilidad social que va colocando en la agenda pública un problema público. Y definitivamente cuando hablamos de violencias hacia las mujeres estamos hablando de problemas públicos históricos. Entonces, si me tendrían que decir de que sí hemos avanzado, definitivamente, ¿no? Y creo que desde las instituciones y el movimiento de mujeres lo ha logrado, o por lo menos ha permitido, o sea, cuando hablamos, ¿no? De los delitos de feminicidio, cuando hablamos de este marco legal, es un marco reciente en América Latina, ¿no? Es un marco que tiene como 2 décadas, y finalmente en el Perú, en un mismo sentido, por ejemplo, hasta la ley 3036-4, también donde hablamos sobre estos cambios en el 2016, ¿no? Entonces creo que hay una lucha dentro de la misma institución estatal, y también definitivamente que viene cargada desde los movimientos de mujeres, ¿no? Y aquí yo podría poner el claro ejemplo nada más, y creo que es como que uno de los más visibles, y es en el caso de las desapariciones de mujeres, que es una agenda que se acaba de colocar recientemente, se está colocando desde el 2016 en adelante, y que ya ha tenido cambios sustantivos, y hay que reconocerlo. Entonces no son cambios que son gratuitos, son cambios que son parte de toda esta movilidad de las compañeras, son parte que son ¿no? de todas estas agencias también de las madres, de mujeres desaparecidas. Entonces es un problema público que anteriormente no tenía ningún tipo de reglamentación, que no tenía ningún tipo de marco legal de protección hacia mujeres específicamente, pero que lo hemos logrado a partir del 2018 luego en adelante. Entonces creo que este es algo que tendríamos que ir reconociendo definitivamente,
definitivamente cuando hablamos, creo que de derechos sexuales y reproductivos aún siguen habiendo aún necesitamos todavía ese marco legal de protección, ¿no? Hacia las niñas, hacia los adolescentes, ¿no? Hablamos del aborto legal, seguro y gratuito. Creo que hablar de otros cambios también en el marco de violencias de género en general, aún todavía no tenemos las políticas o por lo menos los marcos legales como para poder proteger, ¿no? Como que generen un marco de protección mucho más amplio. Creo que, y eso se ve claramente en la representatividad nacional también, y que ahí quería como aprovechar para mencionar esto, no sé si en algún momento lo voy a poder decir, pero creo que es importante visibilizar también lo que está haciendo, ¿no? La representación nacional, en este caso, el día de ayer nada más en la Comisión de Ética acaban de ¿no? Proteger, blindar, ¿no? El que no se aperture una investigación hacia un congresista precisamente del Partido Fujimorista, entonces, que ha sido, ¿no? Que en base, que tiene una acusación por agresión física, por acoso y por divulgación de un video, ¿no? De contenido íntimo con su expareja. Entonces, creo que aquí estamos hablando de distintos tipos de delitos encima de las cuales podría estar, en las que podría estar involucrado, y que la Comisión de Ética, en este caso del Congreso, que tiene que ver la representación nacional, ni siquiera ha permitido de que se aperture tan solo la investigación en este caso, ¿no? Entonces creo que aquí hablamos también de cómo se van traduciendo finalmente también este plano de representaciones, de compromisos, y que siempre va a ser parte de estas luchas, ¿no? Y aquí ya viendo en el plano político, por ejemplo, creo que por lo menos en los cambios sustantivos respecto a la participación política de las mujeres, en los casos de paridad, en los casos de alternancia, se han logrado también cambios, ¿no? Entonces creo que las últimas normativas electorales también lo permiten y así lo hacen mención. Entonces ya lo tenemos en nuestros siguientes, o por lo menos en nuestras siguientes propuestas electorales ya está la alternancia, ya está la paridad, y no han sido gratuitos también. Nos ha costado que tengamos también compañeras feministas dentro del Parlamento, y eso es parte también del movimiento de mujeres, es parte del movimiento feministas quienes han también, ¿no? Ha venido reforzando también ese tipo de conocimientos, esas agendas para poder colocarlas y estén. Entonces creo que ahora el paso también del que se habla, ¿no? Y precisamente la presidenta del Comité de Expertos de MSI mencionaba que, muy bien, en América Latina ya se están logrando muchos países donde tenemos, ¿no? Paridad y alternancia, pero no basta con eso, sino que cuando hablemos de paridad y alternancia hablamos de agendas de mujeres, o sea, de que aquellas mujeres que lleguen hacia la representación nacional lleven una agenda desde los feminismos, ¿no? Una agenda desde los derechos, desde la igualdad. Entonces, que es realmente lo que se requiere, y es para eso que del que se habla. Entonces, creo que si podría hacer como una mención súper rápida, hablamos de aquello definitivamente en el tema de las violencias en los marcos reproductivos, como ya lo había mencionado Violeta, creo que aún tenemos, para no redundar, seguimos teniendo varias deficiencias, con solo mencionar nada más que no, la ley de guarderías y cunas fue archivada también, y hay que dar cuenta también de cuáles son esos diálogos que se vienen entrecruzando entre las izquierdas y cuáles son esos diálogos que viene dando también la arremetida de la derecha latinoamericana, ¿no? Y luego finalmente quizás como no para hacer una crítica, pero sí para quizás como algo que está dentro de la evidencia, y aquí podríamos hablar ya de los datos directamente, es que hay un tipo que hay que tener bastante cuidado con este empoderamiento neoliberal como propuesta, ¿no? Que definitivamente no tiene que ser parte de una propuesta feminista, ¿no? Y esto es algo entre lo que creo que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Creo que no es una cosa que cuando las feministas o las compañeras hablamos, es que no existe un feminismo liberal, un feminismo neoliberal, no, finalmente no estamos hablando de feminismos, ¿no? O habría que cuestionar ese tipo de abordaje. Entonces creo que, y menciono esto con énfasis porque en los recientes ENDES y ENARES, en las cifras que salen sobre por qué las mujeres no acudieron a instituciones a denunciar alguna forma de violencia, ya no está con tanta preponderancia como antes el miedo y la vergüenza, ¿no? Que es el clásico argumento que tenemos y que luego lo teorizamos, ¿no? Sino que ahora otro de los argumentos que se tiene es el yo puedo sola. Entonces, y esto es parte también de lo que se coloca dentro de este empoderamiento neoliberal, de este tipo de industrias, y de cómo se termina marketeando este empoderamiento hacia las mujeres, donde finalmente luego se dice que ya no necesitas una institución
institución para registrar alguna forma de denuncia, para pedir un marco de protección, sino yo puedo resolverlo sola y yo veo cómo arreglo esta situación, o sigues en mismos círculos de violencia y se generan canales de impunidad hacia aquellos agresores donde, ¿no? Donde podríamos poner solamente una cifra de agresores sexuales, donde sabemos que más del 80% en nuestro país, 8 de cada 10 agresores sexuales en niñas y adolescentes están dentro de las propias casas. Entonces, ya nos vamos, ¿no? Aquí creo que vamos evidenciando las distintas formas de violencias y el gran subregistro que se tiene, donde hablamos de más de un 80%, ¿no? Según el último en Ares, que sigue invisibilizando estas formas o que sigue construyendo sus propias estrategias de no necesito un Estado, no necesito una institución, porque también existe una alta desconfianza y que creo que podemos hablar de distintos factores sociales y culturales e institucionales que han alejado, ¿no?, a las mujeres a registrar la denuncia, pero creo que una de ellas también a mapear es esta que te mencionaba, ¿no? El problema del empoderamiento neoliberal, el del discurso del yo puedo sola o el de tú puedes, versus el cómo generamos este trabajo colectivo y comunitario, ¿no? Uh-huh. Sí, Emma, me parece decías. muy interesante lo que dices, porque habla de justamente la disputa en el campo ideológico, ¿no? Se tiende a ver como algo, una cuestión uniforme, pero lo que finalmente esconde, ¿no?, esta idea que cada vez crece, no solamente en la agenda de las mujeres, sino en todo, ¿no?, en el medio ambiente, etcétera. Yo protejo el ambiente solo en mi propiedad, cuando el río es de todos, ¿no? Y lo mismo con las mujeres, ¿no? Yo veo cómo hago, es mi problema, nadie se meta, y ya está, ¿no? Entonces, claro, finalmente no construimos una sociedad, ¿no?, que pueda llegar a los objetivos requeridos con urgencia, ¿no? Yo quería además dar el paso a Zoila Hernández. Ella estaba muy contenta además de presentar esta emisión, porque hemos tenido como dos generaciones, digamos, del feminismo, ¿no? Y ella también le gustaría hacerte algunas preguntas. Adelante, Zoila. Gracias, Catherine, por estar con nosotras. Mira, tú manejas muchos datos estadísticos. Yo te he escuchado en algunas ocasiones y he revisado también las cosas que tú trabajas. Bueno, se mezclan dos lenguajes, ¿no? Por un lado, lo que el sistema quiere que vendamos nosotras, o sea, lo que el sistema nos vende a las mujeres, de que sola podemos hacer muchas cosas, y es la falsedad más grande que existe en estos momentos. Porque habiendo instituciones, las mujeres no pueden valerse por sí mismas, habiendo instituciones, porque las instituciones son débiles. Débiles, y por otro lado, el patriarcado como sistema general del país sigue funcionando y está fuerte. No está debilitado, nos da determinadas concesiones. Dime tú los datos estadísticos en estos momentos del número de mujeres víctimas de feminicidio y víctimas de violencia. Repítelo, por favor, porque es importante que se sepa eso. Ahora, último, nada más está la noticia del hijo de Donaire, ¿no?, del generalísimo Donaire, que violó a su hija durante 6 años. Cuando lo toman preso, se suicida y simplemente deja al aire a toda su familia, ¿no? Y el sistema lo aceptaba así, o sea, el Ministerio de la Marina, donde él trabajaba, lo acoge y simplemente no ajusta las coordinaciones de que él era un violador, y como tal merecía lo que la justicia empezaba a hacer con él, ¿no? Eso y otros casos más parecidos, ¿no?, del sistema formal, por decirte así. Dame algunos datos, repite algunos datos que tú conoces sobre feminicidios, sobre maltratos a la mujer, sobre muertes y la trata también. ¿Cuántas mujeres han venido desapareciendo en estos últimos años? Sí, creo que a veces es tan lamentable el hacer mención a todas estas cifras, pero definitivamente también es importante visibilizarlo, ¿no? Yo, antes de mencionar las cifras, quiero hacer alusión a que no solamente hablamos de cifras o de números, sino que hablamos de personas, hablamos de vidas, hablamos de memorias, claro. Y es importante, ¿no? Sí, definitivamente. Claro. Entonces es humanizar aquellas cifras de una forma que a veces son tan frías. Entonces creo que cuando, por lo menos el último reporte de
enero a octubre, respecto a llamadas a la línea 100, hablamos de más de 171,000 llamadas, ¿no? Solamente de enero a octubre. Cuando hablamos, en este caso es para denunciar alguna forma de violencia. Hay que recordar también que en su mayoría las llamadas, por lo menos al inicio de la pandemia, en los primeros 4 meses, teníamos en su mayoría llamadas de niños y adolescentes, y eso fue algo que lo reportó en una entrevistas que tuvimos en el BID, por ejemplo, donde representantes del Ministerio de la Mujer hicieron alusión, y esto no es en diferencia, por ejemplo, a la región, ¿no? Creo que por lo menos cuando Colombia, Ecuador hacían presentación también sobre sus realidades, hacía mención hacia casos donde se ha aumentado en un 200%, en un 300% también, donde hablamos de situaciones bastante abrumadoras y lamentables. Respecto a las llamadas a la línea 114, que son llamadas, por ejemplo, en los casos, la línea 114, y hay que hacer difusión de esa línea, es específicamente para casos de desapariciones, para reportar alguna llamada de emergencia y todo ello. Entonces, de enero a octubre también se han recibido más de 1.394 llamadas, donde 76 de ellas eran llamadas de emergencia. Respecto a los casos, estos en los casos de desapariciones. Respecto a los casos atendidos en el Centro de Emergencia Mujer, por lo menos de enero a octubre, hablamos de más de 133,000 casos atendidos. Respecto a los casos que tiene la PNP, ¿no?, de violencia, específicamente en la comisión de, en la sección familia, ¿no?, hablamos de más de 191,000 casos. Respecto a los casos de feminicidio, por lo menos que tiene, aquí yo estoy hablando de cifras institucionales que están dentro del observatorio y en otros, en las cifras de la PNP, en los últimos reportes que ha dado la PNP en la Comisión de Mujer y Familia, ¿no?, datos que tienen como estas fuentes. Respecto a los casos de feminicidios, también solamente de enero a octubre, no estamos contando aquí lo que ha pasado en noviembre y anteriores, son 114 feminicidios, 258 tentativas. Específicamente luego ya hablamos de cuántas notas de alerta se han emitido en nuestro país ya respecto a desapariciones de mujeres, es decir, cuando se registró ya la denuncia, no hablamos solamente de una llamada, sino de un registro de una denuncia. Hablamos de más de 10,792 casos de mujeres desaparecidas, ¿no? Es decir, que más de 10,000 familias, más de 10,700 familias han acudido en nuestro país de enero a octubre a registrar la denuncia de que una de sus hijas está desaparecida o alguna mujer está desaparecida, solamente de mujeres. Donde de estas 10,000, un porcentaje de un 60% de ellas, hablamos más de 5,800, continúan aún reportadas como desaparecidas hasta el día de hoy. Entonces creo que ese 60%, estas más de 5,000 mujeres, son lamentablemente, nos abordan o nos enfrentan a esta pregunta del qué pasó con ellas, dónde están, ¿no? Realmente se están activando los mecanismos para poder buscarlas, y aquí hay que mencionar de pasadita que no se están activando alertas de emergencia para todos estos casos. Y creo que es importante hacer alusión a ello porque para cada caso de desaparición de mujer se debería activar una alerta de emergencia que incluye todos los mecanismos de búsqueda. Entonces, no solamente las notas de alerta. Las alertas de emergencia nos permiten poder conectar con esas estrategias nacionales como para poder ubicarlas. Respecto a los casos, por lo menos de violencia en línea, y esto es algo que yo quería también mencionar porque creo que la pandemia nos ha enfrentado a esos otros escenarios, no es que antes no existieran, sino que creo que también es parte de este proceso de globalización y en este contexto en el que, donde, ¿no?, que nos encontramos, por ejemplo, ahora a través de la virtualidad, muchas niñas y niños también han estado conectados a redes a partir de para sus clases y todo ellos, se han aumentado también los casos de grooming y todo eso. Entonces creo que por lo menos desde el 2019 hasta julio del 2020 había un último reporte desde el Ministerio Público donde solamente 3 de aquellas casos obtuvieron unas sentencias, ¿no?, de todos los casos que se registraron. Y ya específicamente para los casos, y esto anterior que mencionaba sobre estas 3 sentencias son sobre violencia y acoso virtual, hostigamiento sexual virtual y todo eso, ¿no? Entonces, en los casos de trata de personas específicamente, y estas cifras de la trata de personas las tomo desde INEI 2020, ¿no?, desde el último reporte estadístico respecto a trata de personas, nos dan cifras donde el Ministerio Público tiene una data de 692 denuncias, donde las principales regiones son Lima, Loreto, Puno, Madre de Dios, y
¿no? Mininter, en este caso las denuncias ante la Policía Nacional, hablamos de más de 11.000 denuncias. Estas cifras, estas 11.000, son específicamente de todo el 2020, ¿no? Creo que habría que hacer también un enlace directo, ¿no? Entre, como sabemos, entre los casos de desapariciones y trata de personas también, que puede ser una de las posibles causales que esté detrás de ese tipo de problemática, ¿no? De fenómeno social, como en el caso de desapariciones, donde hay regiones en las cuales hay una similitud muy amplia, ¿no? Y hablamos no solamente de Lima, que definitivamente tiene las cifras más altas porque, como sabemos, más allá de la cantidad de poblacional, ¿no? De la densidad poblacional, sino que hablamos también del acceso a servicios, ¿no? De la información, la institucionalidad respecto a la ciudadanía y todo eso, sino que también hay regiones en las que tienen como una misma similitud que podríamos englobar, que son Puno, Madre de Dios y Loreto. Y Cusco también en el caso de trata y de desapariciones, que siempre se encuentran en las mismas escalas. Entonces, creo que esto es algo que habría que hacer mención de forma mucho más cercana. Luego, yo quería hacer como una comparativa que siempre hago cuando me preguntan y la violencia y la pandemia, qué es lo que ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que se han podido presentar dentro de aquello? Claro, y precisamente ya tomando los casos, precisamente mencionando los casos de trata nada más respecto al acceso a servicios, creo que algo de lo que se ha presentado y que lo tomaba este informe de INEI, es que ante el Ministerio Público, en abril del 2019, o sea, ¿no? En un mundo sin pandemia, se registraron 109 casos. Tomamos este mes nada más. Yo tomé este mes porque es el que me pareció como mucho más abrumador la información, y es que solamente en abril se registró 192 casos, 109 casos. Y en abril del 2020 se registró un solo caso. ¿Esto qué quiere decir? Que definitivamente no es que no hayan habido casos de trata de personas, que no desaparecieron a ninguna mujer para este tipo de fines, sino que definitivamente ha habido una limitación en acceso a servicios que nos genera un alto subregistro, altas cuestiones y sistemas de riesgos en los cuales están inmersas las mujeres sin ningún tipo de protección estatal, porque no ha habido ninguna forma en que el Estado no genere una garantía de protección, porque no había una denuncia. Entonces, y aquí quería hacer como un enlace con justo esta institucionalidad y esta alta desconfianza que se mencionaba también, ¿no? Y esta estructura patriarcal dentro de las instituciones, ¿no? Dentro de las instituciones, y este lenguaje también que se empieza a construir sobre el empoderamiento neoliberal, del yo puedo sola y todo ello. Y es que haciendo ¿no? en el último ENARES nada más, tomando la base de datos de todo el Perú y de Lima, hay una proporción que siempre se repite, y es que del total de mujeres que había indicado en los últimos 12 meses que había sido víctima de violencia, solo el 12% de ellas alcanzó a registrar la denuncia. Del total de ellas, el 18% acudió a una institución, el 18.5% acudió a una institución, es decir, fue a la comisaría, fue al CEN, o fue a una organización, o ¿no? A una organización feminista, en fin, a la defensoría, a una institución estatal donde creía la gobernatura, como en el caso, por ejemplo, ¿no? De este canal de la violencia que existe mayormente en zonas rurales, ¿no? Que no es parte de la estructura de donde podrías tú registrar, no del camino, registrar la denuncia, pero que forma parte de una institución reconocida en otros espacios, ¿no? Que creo que ahí con un enfoque intercultural podríamos hacer una lectura mucho más amplia de eso, pero en fin, aquí estoy haciendo como una lectura un poco más urbana, y entonces de este total, solamente el 18% de aquellas acudieron a una institución. Entonces acudieron, pero no registraron una denuncia. Y del total de mujeres, solamente el 12% registró una denuncia. Entonces, imaginemos, ¿no? Entonces creo que, y esto hablamos de las muestras que son, creo que son estadísticamente se podría decir las más cercanas, pero definitivamente no hablamos del total de la población, ¿no? Entonces creo que nos da de alguna forma una evidencia de más de un 80%, ¿no? De un 88% podríamos decirlo, de un subregistro de mujeres que están, ¿no? Dentro de círculos de violencia o tratando de buscar la forma de solucionar los problemas, lamentablemente solas. Es bastante, en realidad, grave lo que mencionas, Catherine, y por eso es muy, muy importante que haya mujeres como tú que estén todo el día recordándolo, y hay que hacer todo lo posible para hacer muchas más, ¿no? Muchas más voces reproduciendo toda la información que nos mencionas. Yo retengo 2 datos para los seguidores de Bicentenarias, ¿no? Catherine ha mencionado que casi el 90% de casos nunca llegan ni siquiera a ningún tipo de atención del Estado ni de denuncia, ¿no? Y lo segundo que Catherine ha mencionado, que me gustaría repetirlo porque es importante, ¿no? Utilizar la línea única de atención de los casos de
desaparición de personas, el 114, el número 114, que es un dispositivo que en efecto ha sido parte también de una lucha de las mujeres, ¿no?, que se han movilizado para exigir dónde están aquellas que nos faltan y que no hay ningún tipo de razón por la cual estas personas han partido, y en fin, son casos que quedan al olvido, ¿no? Pero no olvidemos que son vidas, ¿no? Son vidas que nadie da respuesta y no hay justicia. Pero, Catherine, para quizá tener esta parte final, ¿no?, del programa, a mí me gustaría entonces, para salir un poco con mayor, digamos, esperanza, ¿no?, porque me ha tocado mucho todas las cifras que nos has mencionado en este momento, que nos digas, en este contexto que es durísimo, ¿no?, ¿cuál es el tipo de feminismo en el cual tú te sentirías o te sientes reflejada, ¿no? El feminismo es una cuestión como teórica, ideológica también, porque hay una disputa de ideas, como lo has señalado, ¿no? Este tema de bueno, tú lo resuelves sola, esto no es casualidad, ¿no? Esto tú y yo, digamos, las mujeres que están en este proceso luchando saben, ¿no?, que es una disputa, pero tú en tu como persona, ¿no?, con todo lo que has visto en organizaciones sociales, organizaciones políticas, en fin, en la sociedad en general, ¿cuál es el feminismo que hace falta construir en el país, ¿no? Mucho se habla, ¿no?, del feminismo decolonial, ¿no?, un feminismo que, en fin, sea interseccional, que vea un poco de todas las dimensiones que en este momento atraviesan la injusticia social, pero me gustaría saber tu visión como persona, ¿no? Sí, wow. Yo creo que, o sea, me podría colocar por lo menos desde los enfoques de los feminismos interseccionales, pero también creo que a veces me conecto mucho con el feminismo popular, con los feminismos comunitarios, ¿no? En ese sentido de cómo vamos construyendo estos componentes y esta necesidad de construir desde la comunidad, desde los espacios organizativos, que creo que es como lo más poderoso, ¿no? Y que luego ya no quiero regresar a las cifras, pero finalmente hasta en presupuesto estatal nos podría salir como, ¿no? Creo que quienes abordan por lo menos más en el sentido de que cuánto cuesta el tipo de atenciones o cuánto presupuesto público cuesta atender a una mujer que ha sido víctima de violencias y luego lamentablemente donde no ha estado dentro de un sistema de reparación y de sanación y todo ello, termina luego recayendo nuevamente en otro círculo y luego otra vez siendo atendida. Entonces hay muchas propuestas, yo he aprendido muchísimo y aquí tengo que agradecer a mi lugar en el camino de alguna forma cuando estuve en Chirapa, que creo que las compañeras de Tarsila, ¿no?, de Tania Pariona, que pude aprender muchísimo, y entre los libros que tienen, y siempre lo recomiendo, es libros sobre mujeres y violencias, ¿no?, mujeres indígenas y violencias, donde hacen propuestas, ¿no?, hacen propuestas desde mujeres indígenas, ¿no?, hacen propuestas sobre cómo se pueden generar sanaciones colectivas, ¿no?, o cómo se puede, frente a un caso de violencia, cómo no solamente se repara la mujer que ha sido víctima de violencia, sino cómo se repara toda la comunidad, cómo se genera esta sanación entre toda la comunidad, que finalmente también es ejemplificadora y todo ello. Entonces creo que me podría como colocar así un poco dentro de mi propio territorio, dentro de cómo vamos construyendo a partir de esta construcción comunitaria y estas memorias también que teníamos, y creo que fue parte de la conversación inicial que tuvimos, que es lo que finalmente nos moviliza y donde nos coloca, ¿no? Y creo que a mí todo este proceso, mis propias memorias o mi propia historia me coloca ahora desde el lugar de donde yo quiero luchar y hacia donde me veo, donde estuve y hacia donde quiero de alguna forma, no solamente yo llegar, sino que veo a un montón de niñas y digo, ¿cómo podemos hacer para que todas podamos acceder a una situación ¿no?, en igualdad, en comunidad y construir entre todas? Entonces creo que por ahí voy, Emma. Genial, damos la entonces despedida. Sí, Isabel, adelante. Sí. Me alegro muchísimo tu posición, Catherine, te felicito. Yo creo que necesitamos trabajar juntas para hacer un país diferente, porque el patriarcado es aplastante en el país, es totalmente aplastante con todo lo que pasa en estos momentos con las mujeres desaparecidas, violadas, asesinadas, y en todos los sectores sociales, porque no es solo el sector público, es el sector más empobrecido, sino en todos los sectores sociales, en los medios, en los altos. Esto se da, ¿no? Y tenemos autoridades casi como mancas, ¿no?, casi sin capacidad para resolver también
porque bueno, las normas no son muy contundentes, no son muy fuertes. Bueno, tendríamos que hablar otra vez en el 2022 contigo en temas más específicos para ver qué soluciones encontramos, porque no podemos quedarnos así. Nos aterra a pensar todo lo que está pasando con las mujeres, no solamente la mujer adulta, la mujer niña, la mujer adolescente, etcétera, etcétera. Agradecemos muchísimo tu participación y adelante, avanza, porque tu avance nos emociona y hace que nosotros podamos también continuar apoyando todas las luchas que las mujeres vienen realizando hasta estos momentos. Muchísimas gracias, querida Catherine. Gracias por todo lo que Muchas gracias, sabes. Catherine. Sí. No, gracias hasta a la ustedes, próxima, de verdad, un gusto. Cuídense, sí, un gusto gracias. y seguimos en la lucha, nos encontramos en el camino. Chao, compañeras. Exacto, nos encontramos en el camino. Gracias, Catherine. Nos vamos al final, a la despedida de Bicentenarias. Querida Emma, ¿puedes decir algo más? ¿Alguna nota que quieras agregar? De dos emociones, ¿no? Salgo en realidad con mucha consternada de todo lo que acabamos de comentar, ¿no? La trata, en fin, la explotación a mujeres, la violencia, las desapariciones, pero al mismo tiempo me da esperanza los intercambios que hemos tenido tanto con Violeta como con Catherine, y entonces que venga la esperanza a nosotras, ¿no? Porque juntas sí podemos lograrlo. Listo, ok. Nos vamos a la despedida, mi querido Guillermo. Hasta luego, Zoila, un abrazo. Un abrazo. Bueno, en Bicentenarias somos mujeres que buscamos la construcción del país a través del conocimiento, la práctica igualitaria de la democracia. Bicentenarias, este programa es libre y da espacio a las iniciativas que buscan construir lo que muchas de nuestras heroínas dejaron inconcluso en el camino. Gracias por vuestra compañía. Escucha Bicentenarias todos los martes de 5 a 6 y la repetición que se da también los jueves y viernes de 5 a 6 de la tarde. Este programa es auspiciado por BIS Televisión. Agradecemos al grupo de voluntarios que nos apoyan. Agradecemos a todas las personas que nos escriben y que nos mandan sus alientos. Cualquier información puedes enviarlo al correo electrónico mis@mujeresociedad.org o escribirnos a los WhatsApps 995-789-484 o al 970-792-595 y también al 999-893-221. Gracias por escucharnos y hasta el martes 14. ¿Qué